buenas noches a todos. Bienvenidos a la primera sesión del mes de abril de nuestro Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México, COPEME. Yo soy la doctora Nuria Boronat, presidenta actual del colegio. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una sesión un poco diferente a lo que habíamos hecho con anterioridad, ya que es una sesión interdisciplinaria donde tenemos la participación de un colegio muy importante en nuestra especialidad, que es la otorrinolaringología, que es el Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo. Ellos han estado trabajando durante algún tiempo, particularmente las ponentes de la sesión, en el tema hipoacusia congénita de origen genético. Entonces tienen algunos hallazgos muy interesantes de trabajos de investigación que están haciendo en nuestro país y que son perfectamente extrapolables a nuestros pacientes pediátricos, por supuesto, que es un tema que pues siempre está en boga y siempre está pues dando mucha tela de dónde cortar, ¿no? Entonces estoy segura que será una sesión muy interesante. A las doctoras ponentes de esta noche las va a presentar nuestra coordinadora del día de hoy, que es la doctora Yolanda Sevilla Delgado, motivo por el cual estamos de manteles largos, ya que la doctora pues es conocida por muchos miembros de nuestro colegio, ya que ha sido profesora de muchas generaciones de otorrinolaringología pediátrica. La doctora es egresada del Hospital de Especialidades de la especialidad, valga la redundancia, de otorrinolaringología. Luego se adiestró en otorrinolaringología pediátrica en la UMA de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI y ahí ha sido profesora titular y jefe de servicio durante más de 15 años. Y bueno, también cuenta en su formación con una maestría en ciencias médicas avalada por el Instituto Politécnico Nacional y tiene varios diplomados, como algunos ejemplos de ellos, pues son un diplomado en docencia, alta gerencia hospitalaria, ética médica para la investigación, por supuesto ha sido profesora en muchísimos foros de otorrinolaringología pediátrica. Y es profesor también adjunto de la especialidad de otorrinolaringología para los residentes del Hospital de Especialidades y profesor ayudante de la especialidad de pediatría en nuestro hospital, la UMA de Pediatría, del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y bueno, ella pues tiene una tendencia a la otología, eh, es su fuerte, digamos, es lo que más le gusta ejercer dentro del área de la otorrinolaringología, así que es la persona ideal para coordinar la sesión de esta noche. Como también ya les comenté que tenemos la sesión conjunta con el Colegio de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo, entonces tenemos, además de las ponentes que va a presentar la doctora Sevilla, algunos participantes. Tenemos al presidente de este colegio, que es el doctor León Felipe García Lara, a quien le damos la bienvenida, y a las doctoras Erika Celis y Mariana Durán, que van a estar también presentes al final en la discusión, las preguntas y las respuestas para hacer mucho más interesante y dinámica esta parte de la sesión. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a la doctora Sevilla para que presente a nuestras ponentes. Muchas gracias. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Hasta luego. Hola, buenas noches. Es para mí un gusto nuevamente estar con ustedes, aunque sea de manera virtual. Esta vez platicando al respecto de un tema súper importante que es la hipoacusia, y en esta ocasión platicaremos de hipoacusia de origen genético. Antes que nada, quiero agradecer a la doctora Boronat y al comité organizador de estas pláticas que son muy importantes en nuestro día a día porque nos mantienen actualizados. Bien, para tocar este tema o esta charla de hipoacusia tenemos o contamos con dos panelistas, son expertas en su área y nos platicarán siempre en el entorno de su experiencia de la hipoacusia de origen genético. Bien, agradeceré que al final de la plática nos hagan llegar sus dudas por el chat de pestaña, la pestañita de chat o la pestaña de dudas o comentarios.
Y sin más, me place mucho presentar a ustedes a la doctora Alma María Medrano Hernández. Ella es egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Anáhuac. Realizó sus estudios de residencia en genética clínica y está avalada por la UNAM. Tiene una alta especialidad en neurogenética y otra en medicina de precisión oncológica. Y además cuenta con una maestría de administración de instituciones de salud. Cuenta con publicaciones en revistas indexadas, así como ha participado en la autoría de capítulos de libros. En el área de la docencia colabora desde el 2012 impartiendo varias cátedras o asignaturas como son la biología molecular, la genética clínica, biología del desarrollo, entre otras. Y en el modo e-learning o a distancia, participa también como asesor para México y Latinoamérica. Su parte asistencial la realiza en oncogenética en Medlar, y sin más dejamos a la doctora Medrano con su plática, Hipoacusia desde el punto de vista genético. Adelante, doctora Medrano, bienvenida. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Sevilla, por la presentación. Es para mí un placer estar esta noche con ustedes y pues bueno, compartirles un poco de nuestra experiencia y de la visión del genetista sobre la hipoacusia en nuestro país. Mi nombre es Alma Medrano. Cualquier pregunta que no pueda ser respondida en este momento o que surja posteriormente, ese es mi correo electrónico y estoy a sus órdenes. Entrando ya en materia, tenemos que decir que la hipoacusia neurosensitiva de origen prelingual tiene una frecuencia más o menos de 1 a 2 por cada 1000 recién nacidos vivos. La importancia del tamiz auditivo, en realidad sabemos todos que forma parte de lo que se tiene que hacer a cualquier recién nacido. Y yéndome directo a la etiología, es importante comentar que el 50% de las hipoacusias son de origen genético y el 50% son de origen no genético. Si pensamos, por ejemplo, que 1 de cada 1000 es la frecuencia de las hipoacusias en general y el 50% es de origen genético, entonces tendríamos que decir que el día de hoy hay una aproximada de 64.500 mexicanos con una hipoacusia de origen genético. Quisiera preguntar, ¿no? O sea, si ustedes en su consulta en este momento tienen algún paciente diagnosticado, porque en realidad al ser los expertos deberían de estar con ustedes o en las clínicas que haya en los diferentes hospitales de tercer nivel, etcétera, y tendremos que tener un total de 64.500 pacientes diagnosticados. Si alguien comenta que es muy raro este tipo de enfermedades, que no hay que pensarlas, que no hay una necesidad del abordaje, pues en realidad estaremos perdiendo diagnósticos sumamente valiosos, tanto para el paciente, para la familia, como para la definición del tratamiento, de manera pues muy importante. Como ya comenté, ahora metiéndome específico en la hipoacusia de origen genético, que ya quedamos que es el 50% de las hipoacusias, en este caso tendremos que dividirla en dos, en sindrómica y no sindrómica. La sindrómica más o menos es un 30% de todos los pacientes y la no sindrómica es aproximadamente el 70%. Cuando hablamos de una hipoacusia sindrómica, en realidad estamos diciendo que tiene hipoacusia más otra cosa, ¿ok? Tiene algo fenotípicamente extra. Y la no sindrómica, que es el 70% de los casos, tendríamos que decir que pues, tiene hipoacusia, que ya lo revisaron, que sabemos que no tiene algo más. Esto es una forma muy didáctica en realidad y muy teórica en realidad, porque los pacientes muchas veces tienen algo más, ¿no? Entonces viene aquí el expertise del clínico para decir, oye, pues esto extra que tiene forma parte de una hipoacusia sindrómica, forma parte de una hipoacusia no sindrómica, o pues es aislado, no tiene nada que ver uno con otro. Entonces de ahí la importancia del abordaje multidisciplinario que voy a estar diciendo de manera reiterada a lo largo de la plática.
De las hipoacusias sindrómicas, que vuelvo a comentar que el 30% se comenta que responden a todo, a este tipo de enfermedades, pues tenemos más o menos 300 genes identificados. Entonces estaríamos hablando de una prox, ¿no? O sea, aunque de 300 enfermedades diferentes. Sin embargo, ojo, en las sindrómicas también tendríamos que hablar de formas cromosómicas o de otras etiologías que no son monogénicas. En esta imagen, lo que les estoy poniendo son las más frecuentes identificadas dentro de sindrómicas, como por ejemplo el Charge, que ustedes lo conocen perfecto, el Stickler también, o el Treacher-Collins, que en realidad no hay mucha complejidad para diagnosticarlo, o el Waardenbroek, que el Waardenbroek, pues bueno, es un diagnóstico, como dirían algunos de mis profesores, de pasillo, ¿no? O sea, los ves y dices, bueno, este paciente tiene Waardenbroek, pues sus ojos son, o sea, esos ojos son, y son inconfundibles, ¿no? Entonces, de todas las causas sindrómicas, lo que dice la teoría es que Waardenbroek es la forma más frecuente de todas estas. Ahora, la información que estoy presentando ahora es información pues publicada, proveniente de artículos donde fundamentalmente son pacientes caucásicos los que han sido identificados. Entonces, un poco más adelante mencionaré lo que se está haciendo en Latinoamérica y todavía en la plática que sigue es justo qué es lo que hemos encontrado nosotros aquí en nuestro país. La no sindrómica. La no sindrómica, que es el 70% teórico de los pacientes, se divide en recesiva, dominante, mitocondrial, ligado al X y también asociado a microRNAs. De todas, la más frecuente es la recesiva. La podemos encontrar, ¿no? Con sus siglas de FNB 1, 2, 3, bla, bla, bla. La dominante es más o menos el 19%, lo podemos encontrar como DFNA 1, 2, 3, etcétera. Y pues bueno, tenemos dentro de lo que podríamos decir herencia no tradicional, o más bien sí herencia tradicional, pero herencia no tan frecuente como recesiva y dominante, pues la ligada al X, que está asociada a 7 genes, o hay 7 genes identificados el día de hoy, una ligada a Y y 9 mitocondriales. Ahora, de todas estas, hay formas o hay genes que se encuentran más frecuentemente mutados, ¿ok? Entonces, esa es información que muchos utilizan para elegir el abordaje molecular. Importante comentar que esta información es la última que está justo en la página internet de Hereditary Hearing Loss y que como tal es una de las páginas que se actualizan con más frecuencia en cuanto a causas pues hereditarias de hipoacusia, ¿ok? Si ustedes revisan la literatura, van a encontrar que hace 2 años había tal vez 77 genes de la recesiva, 50 de la dominante, etcétera. O sea, la diferencia es que vamos a ir teniendo genes identificados como causales pues cada ratito, ¿no? En realidad es muy frecuente gracias a la modificación en los abordajes moleculares que tenemos en este momento. De todas las causas no sindrómicas, que es el 70%, más o menos el 30% de las formas que sabemos que son recesivas por clínica no tienen un diagnóstico etiológico y un poco más del 30% de las dominantes también continúan sin diagnóstico etiológico. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esta diapositiva? Que hasta el momento hay 77 genes identificados recesivos, 52 dominantes, bla, bla, bla. Sin embargo, hay todavía un 30% que sabemos por clínica que son recesivos y no tenemos diagnóstico. Un poco más del 30% que sabemos que son dominantes y no tenemos un diagnóstico etiológico, me refiero, ¿ok? ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe, bueno, un poco de lo que ha pasado es que esto es frecuente en la genética y es frecuente, por ejemplo, quiero que vean que entre el 90 y 93 se tenían más o menos, pues, 16 papers identificados, ¿no? Hubo un punto más
al más amplio, donde empezó a salir más información y cada vez sale más información en relación al número de genes y cada vez la eficiencia en el abordaje molecular va siendo más importante. Entonces, ¿qué es lo que quiero comentar con esto? Que estos 77 genes que conocemos ahora, sabiendo que hay un 30% que aún no conocemos, seguramente en un año que si volvemos a tener este tipo de pláticas, pues este número estará ajustado, ¿ok? Entonces, la importancia de mantenerse al día y de saber dónde buscar la información es fundamental porque evidentemente, pues, la cantidad de información que está viendo o siendo publicada realmente, pues, es complicada a veces tenerlo en la cabeza y entonces es más eficiente y con menos error saber dónde lo puedo ir a buscar y tener un equipo multidisciplinario en el cual cada uno se haga responsable, pues, de hacer bien el trabajo que le toca hacer, en este caso, en el abordaje de los pacientes. Si hablamos en general en la clínica de forma no sindrómica recesiva, recuerden que la herencia autosómico recesiva generalmente no hay antecedentes en la familia, y digo generalmente porque sí pudiera llegar a haber dependiendo de los árboles genealógicos. Generalmente no hay antecedentes, o bien si hay antecedentes son hermanos los que están afectados, ¿ok? En este caso, clínicamente es una hipoacusia prelingual bilateral de un espectro, pues desde moderada a severa a profunda y generalmente estable, aunque hay algunas excepciones que también debemos de considerar. Esta es la forma más frecuente y ojo, si ustedes consideran hacer un estudio molecular dependiendo de si hay antecedentes en la familia o no, estaremos perdiendo pues lo que ocurre más frecuentemente porque ya comenté al inicio que la autosómico recesiva no necesariamente necesita haber antecedentes familiares y si los hay, suelen ser de hermanos. Entonces, si es el primer embarazo, ¿no? Pues no van a haber antecedentes en los hermanos y los papás, al ser heterocigotos, pues van a ser clínicamente normales. Entonces, importante no perder esto en cuenta. La no sindrómica dominante es postlingual progresiva y tiene diferente velocidad de progresión. Hay algunas que se comportan un poco más estables, otras no, pero en general es postlingual y progresiva. La mitocondrial tiene una herencia materna. ¿A qué me refiero con herencia materna? Vamos a ver que en el árbol genealógico hombres y mujeres pueden estar afectados, pero solo transmiten la enfermedad las mujeres, ¿ok? Entonces, en el árbol veremos, repito, hombres y mujeres afectados, pero solo transmiten las mujeres. Entonces, tiene una herencia mitocondrial y pues la ligada al X, en las cuales, dependiendo de los genes, si es recesiva o dominante, podemos ver hombres afectados o mujeres afectados, dependiendo, pero clínicamente van a ser hipoacusias pre o postlinguales con edad de comienzo variable, desde congénitas hasta de aparición en la infancia. En muchos pacientes puede ser progresiva y afecta pues a todas las frecuencias. Entonces, son algunos datos clínicos que nos pueden ayudar a pensar, por ejemplo, el tipo de genes que debemos de asegurarnos que estamos evaluando. Como ya comenté, la velocidad de adquisición de información a nivel mundial es muy amplia. Y al ser muy amplia, necesitamos tener un recurso de dónde leer, dónde me mantengo lo más actualizado posible. Esta página que ya comenté anteriormente como bibliografía, que se llama Hereditary Hearing Loss, es una de las páginas de formas hereditarias que se mantienen más al día. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, qué genes, en dónde están localizados, cuál es la clínica, qué es lo esperado y si hay algo relacionado también con tratamientos específicos, dado que los dirige directamente a unas páginas que se llaman OMIM, donde viene de forma razonablemente actualizada lo que se debe de saber, ¿ok? Este es uno de los recursos y el otro de los recursos es Gene Reviews. Sin embargo, Gene Reviews sufre actualizaciones con menos frecuencia que la página de Hereditary Hearing Loss. Sin embargo, Gene Reviews nos ofrece información clínica más amplia.
Entonces serían de entrada pues las dos plataformas que yo les recomendaría, obviamente además de PubMed, etcétera, pero que yo les recomendaría revisar si es que quieren o tienen un paciente y necesitan tener información de qué hacer o cómo responder, etcétera. Son páginas confiables en las cuales pueden acceder. Ahora, vuelvo a comentar y hablaré de esto más adelante, de la importancia del abordaje multidisciplinario, es decir, del trabajo en equipo. Eh, cada uno de los profesionales de la salud tenemos una capacitación muy específica, pues tanto clínica como quirúrgica, como ustedes, en el caso de los genetistas, clínica molecular, ¿ok? Entonces, al ser diferentes capacitaciones, es importante combinarnos para que podamos dar el mejor resultado en los pacientes. El abordaje. El abordaje en el momento que el paciente tiene un diagnóstico confirmado de hipoacusia, en ese momento hay que hacer una evaluación para ver si tiene algo más, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Tiene algo más mi paciente? Ustedes van a ver, por ejemplo, que nosotros los genetistas, dependiendo del tipo de hipoacusia, dependiendo de la edad, pues solemos pedir radiografías de columna, ultrasonido renal, valoración por oftalmo, valoración por cardio, justo porque sabemos que son las que más frecuentemente nos dan información para poder abordar al paciente y además el fenotipo clínico. Muchas veces las características fenotípicas no son tan evidentes, que justo lo voy a poner un poco más adelante, entonces de ahí la importancia de poder tener un abordaje multidisciplinario para poder justo, viene el siguiente punto, ¿qué estudio le voy a hacer? ¿No? El estudio va a depender fundamentalmente del diagnóstico presuntivo, es decir, no está indicado a todos los pacientes hacer paneles moleculares por una razón muy específica. Utilizaré esta imagen a manera de explicar el abordaje de manera muy sencilla. En total, imagínense que toda la información genética que tenemos, pues está agrupada en 46 libros, que serían nuestros 46 cromosomas, 23 pares, ¿ok? Dentro de cada uno de ellos viene información escrita, ¿ok? Entonces, ¿dónde puede estar una alteración que cause una forma genética de hipoacusia? Puede estar en que gane o pierda cromosomas o que gane o pierda porciones de cromosomas. Puedo tener pérdidas grandes de cromosomas o pérdidas chiquitas de cromosomas. Puedo tener ganancia o pérdida de hojas completas de uno de los libros. Puedo tener una pérdida de un párrafo de un libro. Puedo tener una falta de ortografía, ¿ok? Entonces, el estudio que se tiene que solicitar tiene que responder a lo que yo estoy buscando, ¿ok? Si estoy buscando una pérdida de un cromosoma completo y le pido un estudio que me deja ver faltas de ortografía, pues el estudio va a salir normal, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque lo que yo estaba buscando era, o lo que yo debí de haber buscado era un estudio que me dejara ver pérdidas o ganancias de cromosomas completos. Y esto lo explico también aquí. Si yo pienso que tengo una alteración en el número de cromosomas, pues tengo que pedir un cariotipo, o si tengo muy claro dónde está esa ganancia, o perdón, esa pérdida de información, pues puedo pedir un FISH. Pero si creo que en el cariotipo no lo voy a ver porque es una pérdida más chiquita, entonces tengo que pedir microarreglos. Pero ojo, no todo es gen, sino también hay alteraciones en la regulación. Entonces, hay enfermedades que están relacionadas con una alteración en la regulación de la expresión de los genes y entonces tengo que pedir estudios que me dejen ver sensibilidad a metilación. O si estoy segura que es un gen, pues bueno, puedo pedir un gen específico. Si no estoy segura porque el fenotipo es muy amplio, puedo pedir un panel, pero me tengo que asegurar que todos los genes descritos o sea, que puedan responder a ese fenotipo clínico están en el panel que yo solicité. O si no sé, por ejemplo, pero requiero hacer un estudio molecular, pues bueno, puedo pedir, si el panel no es suficiente, por ejemplo, puedo pedir un exoma, aunque el exoma también tiene
sus alcances. Por ejemplo, el exoma no me deja ver, como su nombre lo dice, ve exones. Entonces no me deja ver regiones regulatorias de los genes, no me deja ver intrones, etcétera. O puedo pedir un genoma. Entonces depende del abordaje, depende de la pregunta, depende del escalonamiento de los estudios, ¿ok? Porque muchas veces iniciamos con uno y sale negativo, nos tenemos que ir con otro y sale negativo y nos tenemos que ir con otro, ¿ok? Entonces todo esto es muy importante saber y de entrada entender qué es lo que estoy buscando para poder solicitar este tipo de estudios. Y ahora teniendo esto en mente, puedo entender mejor esta imagen, en la cual se ve el número de genes asociados o de genes y de información que vamos teniendo a lo largo del tiempo. O sea, cada vez que va pasando el tiempo, vamos mejorando tecnologías, vamos mejorando análisis, vamos teniendo acceso a otro tipo de tecnologías, por ejemplo, y punto importante, cada abordaje molecular tiene su alcance específico. Entonces, por eso, aunque tengamos todas estas opciones, al día de hoy tenemos un 30%, por ejemplo, de las recesivas y más de un 30% de las dominantes, que sabemos que son genéticas, pero que no tenemos un diagnóstico etiológico preciso. Después de que ya tenemos o que solicitamos el estudio molecular adecuado, ¿ok? Tenemos resultados positivos y resultados, o sea, con una alteración identificada o sin una alteración identificada. Si tenemos una alteración identificada, pues bueno, lo único que hay que hacer es darle el seguimiento asociado a el diagnóstico etiológico, ¿ok? Si va a tener retinosis pigmentaria, pues mandarlo al oftalmólogo. Si va a tener alteraciones hematológicas, interconsulta con hematología, etcétera. Y evidentemente hacer un abordaje adecuado familiar, dados los riesgos que esto puede llegar a tener, ¿ok? Ahora, si el resultado fue negativo, ¿ok? Si el resultado fue negativo, pues bueno, tenemos que ver si hay otro tipo de estudios que tengamos que solicitar. Y si no hay otro tipo de estudios que hay que solicitar o ya solicitamos todos los que debieran de haber sido solicitados, es importante que de entrada genética no pierda el seguimiento de los pacientes y que los vuelva a ver cada 3 años. ¿Por qué? Porque muchas veces las formas sindromáticas van desarrollando clínica. Entonces, puede, como ya comenté, dependiendo del diagnóstico es el estudio que estoy pensando. Entonces, puedo ser que el día de hoy vea un paciente y diga, no, ¿sabes qué? Este paciente tiene una forma no sindromática y tiene una forma no sindromática y voy a hacer un panel que contenga estos genes porque bla. El panel sale negativo, pero yo sé por árbol genealógico que el paciente tiene una forma hereditaria, entonces, o una forma genética. Entonces lo tengo que tener en seguimiento cada 3 años porque puede ser que en el segundo año post estudio haya desarrollado, no sé, regresión. Ah, ok, entonces neurológicamente estaba bien, pero ahora tiene regresión y ahora tiene otro tipo de sintomatología, entonces tengo que definir, uno, si el panel que solicité fue el adecuado, dos, si tengo que solicitar otro estudio. Entonces, por eso cada 3 años hay que estarlos vigilando también, aunque no tengamos un diagnóstico, más bien a pesar de que no tengamos un diagnóstico etiológico en ese momento. Y también porque los abordajes o el acceso a los abordajes moleculares cambia. Hace unos 10 años, yo tuve un paciente en el cual, no, un poco más, como 13 años, en el cual había que hacerle un genoma. Y la única posibilidad de hacer un genoma era pedir ayuda, por favor, a una universidad de Japón, en la cual, pues por protocolo, por ayuda, por bla, accedieron a hacer el genoma porque era hipercaro. El día de hoy, el genoma se puede hacer en laboratorios certificados mexicanos con un costo pues que realmente se puede pagar, ¿no? Entonces, el acceso y los abordajes van mejorando y también se identifican nuevos genes asociados. Es por esto que las guías internacionales comentan que en los pacientes que tienen este tipo de hipoacusias requieren un abordaje multidisciplinario, ¿ok?
¿ok? El otorrino, el genetista, en otros países hay asesores genéticos, en nuestro país no hay, audiólogos, terapeutas en lenguaje, apoyo familiar, etcétera. Entonces, lo que quiero poner aquí es que se requiere forzosamente un abordaje multidisciplinario, porque un diagnóstico genético erróneo pues tiene implicaciones pronósticas para el paciente, genera un abordaje familiar inadecuado, no permite la personalización del tratamiento y también, ojo con hay una implicación médico-legal. Hace poco tuve un paciente que tenía una forma hereditaria de hipoacusia. Sin embargo, ya se había hecho un estudio molecular, su otorrino le había dicho que el estudio molecular era normal, y al momento de hacer todo el abordaje completo de los genes, salió que sí era una forma hereditaria. Y al momento en que llega a la consulta, la mamá de este paciente ya estaba embarazada con una forma hereditaria identificada. Entonces quisiera comentar, o más bien pongo a su imaginación, pues lo que ocurrió en esa consulta. O sea, cómo si mi otorrino me dijo que no es hereditaria porque tengo un estudio molecular negativo, cómo hoy me están diciendo que sí tiene una forma hereditaria mi hijo y además yo vengo embarazada de otro hijo que tiene riesgo de padecer la enfermedad cuando ya me habían asegurado que no tenía, ¿ok? Y eso pasó en México y eso pasó el año pasado. Entonces, ojo con esto. Si hubiera un tema médico-legal, pues evidentemente la paciente ganaría, ¿no? O sea, ganaría la demanda y pues bueno, el resto se lo pueden imaginar. Entonces, importante justo el abordaje multidisciplinario. ¿Qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica, pues en general tenemos muy poca información, no hay mucha educación a nivel pregrado y posgrado de genética, entonces eso hace también difícil entender la importancia del abordaje de los pacientes de forma molecular y multidisciplinaria. Hay en muchos países un acceso limitado a recursos y si bien el abordaje molecular cada vez va siendo más económico, pues bueno, no está al alcance de todos los mexicanos, ¿no? Entonces eso también pasa con nuestro país. En cuanto a las distancias geográficas, por ejemplo, puedo decir de manera muy sencilla que los pacientes tienen que recibir atención generalmente en lugares lejanos de su sitio de residencia, ¿ok? Porque el equipo multidisciplinario no hay en todos lados, lo cual se ha mejorado un poco con la telemedicina, sin embargo, pues bueno, también es una realidad. ¿Qué importancia o qué es lo que vemos también a nivel latinoamericano? ¿Qué sabemos? Pues sabemos que pues justo las mutaciones en GJB2, que es de lo más frecuente a nivel mundial, en México también y en otros países también es frecuente, pero pareciera que es más infrecuente de lo que es en otros países en los cuales la población es fundamentalmente caucásica o en la cual hay justo este cinturón pues de consanguinidad, ¿no? Que sabemos que existe. Entonces, sabemos la frecuencia de portadores de mutaciones en este gen en varias poblaciones. Sin embargo, pues a ciencia cierta, la población mexicana no se tiene todavía. Este es un artículo ya un poco más antiguo del 2020, sin embargo, es mucho de lo que se ha sugerido del abordaje molecular en México, en el cual pues empezamos con el análisis de GJB2 o se puede empezar con el análisis de cambios puntuales en GJB2 y a partir de ahí pues continuar con el abordaje molecular. Sin embargo, pues bueno, este abordaje, empezar por GJB2, lo que ha implicado, o sea, si bien es un abordaje que baja costos, pues bueno, ha implicado que otros genes que realmente están presentes en nuestra población no sean identificados y no termine el abordaje molecular, porque, por ejemplo, hay protocolos de investigación de varios genetistas en los cuales buscan mutaciones específicas en este gen o en otros 2, 3 genes más,
Sin embargo, pues no se busca la totalidad, o no se analiza la totalidad de gen, o no se analiza la totalidad de las opciones de genes disponibles. Entonces, esto lo que nos ha llevado justo es a tener una información un tanto más limitada de qué es lo que ocurre en nuestra población. Y como comenté, pues este abordaje molecular es muy específico, justo con genes más prevalentes y sus mutaciones más frecuentes. Y los motivos justo o las objeciones son que estudios moleculares costosos, que no hay genetistas o que no hay abordaje multidisciplinario. Y pues déjenme comentar que sí hay genetistas. Sí hay genetistas, por lo menos en todos los estados de la República, si bien la mayoría están concentrados en el centro, en Nuevo León y en Jalisco, pero sí hay a lo largo de toda la República y también se ha podido solucionar mucho de estos problemas a través de la telemedicina. Y del abordaje multidisciplinario, mucho de lo que yo he escuchado es que comentan, bueno, es que yo mando a los pacientes de los cuales sé que tienen una forma hereditaria, en las cuales el fenotipo me lo dice, ¿ok? Sin embargo, quisiera mostrar esta imagen. En esta imagen es de una patología que seguramente han escuchado que se llama Stickler, en la cual hay alteraciones oculares, vitreopatías, miopías importantes, hipoplasia mediofacial y estamos acostumbrados, y hipoacusia obviamente, estamos acostumbrados al paciente de Stickler súper evidente que tiene una hipoplasia muy profunda, que tiene muchas alteraciones oculares. Sin embargo, si ustedes ven la imagen de estos pacientes, pueden ver que los afectados que están en la fila A y los no afectados que están en la fila B, salvo la presencia de lentes, son muy similares fenotípicamente. Entonces, importante justo colaborar en equipo porque a los genetistas nos entrenan en el entender dismorfias, en saber que sí, que no, cuándo sí se parecen mucho, cuándo no, o cuándo a pesar de no tener un fenotipo clínico, hay que solicitar el estudio molecular y qué estudio o el estudio diagnóstico y qué estudio es el que debemos de hacer. Otro de los puntos importantes que quiero comentar es que en México, en muchas de las guías de práctica clínica, el abordaje por el genetista no se encuentra. Entonces, pues bueno, lo que estoy mostrando es justo la del IMSS, en la cual, pues bueno, está audiología, está otorrino, está terapia, están otras, sin embargo, pues genética no aparece. Las conclusiones de mi plática es que la hipoacusia tiene causas de origen genético y son frecuentes y deben de ser descartadas de forma adecuada. El abordaje tiene que ser multidisciplinario y Latinoamérica en general tiene un retraso en el abordaje multidisciplinario y conocimiento de características etiológicas. Quisiera comentar que la plática que sigue después de la mía vamos a mostrar los resultados que hemos tenido a partir de un programa muy interesante y son resultados que realmente pues nos dejan ver un poco de la heterogeneidad que tenemos como población. Muchísimas gracias. Bien, gracias, doctora Medrano. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas, ya sea en la parte de preguntas o bien en el chat. Gracias por su excelente ponencia. Bien, a continuación presentamos a la doctora Mónica Rodríguez Valero. Ella realizó la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. Posteriormente realizó su residencia médica en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en el Hospital Dr. Manuel G. González y hizo una estancia en Nueva York en el Centro de Disfonía y Desórdenes de la Deglución. Además, realizó un fellowship en Manchester, Inglaterra, en otorrinolaringología y una estancia de unos años en neurotología y cirugía de base de cráneo en Salford Royal Foundation Trust, en Inglaterra. Ha participado como autor principal en numerosos artículos indexados y asimismo ha participado como autora en capítulos de libros y se desempeña actualmente como parte del staff del Centro Médico ABC. Es coordinadora médica del programa altruista Escuchar Sin Fronteras de Implantes Auditivos y es profesora del Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo.
Damos pues la palabra a la doctora Rodríguez con su plática Causas de hipoacusia genética en México, resultados preliminares. Adelante, doctora Rodríguez. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 18 de abril del 2024. Para mí es un honor estar con ustedes y poderles compartir un poco de lo que hemos hecho hasta el momento sobre los estudios genéticos en pérdida auditiva en niños en nuestro país. Sobra recalcar que no somos pocos, somos muchísimos médicos los que hemos trabajado y estos de las personas que están aquí descritas son algunas de las que han participado a lo largo de este estudio en los últimos años. No tengo nada que declarar. Entonces, cuando hablamos de hipoacusia, voy a empezar por 3 casos, ¿no? Para empezar a platicar sobre este tema tan importante que en ambos colegios vemos con frecuencia. El primero es un caso de un niño de 8 meses que tiene ningún antecedente de importancia. Los papás sospechan de hipoacusia cuando a los 8 meses había una construcción en su casa y el niño no volteaba. Y a los 7 meses no tiene sustancia, bueno, empezó con el sostén cefálico, a los 8 meses no se sienta y no gatea. Ese es el caso único que lo tengan en cuenta, ¿no? Para al final de la plática poder regresar a él. El siguiente caso es un niño de 1 año. Los papás refieren que tienen una tía materna que a los 4 años les dio sarampión y pérdida de la audición. A los 4 meses se dan cuenta que no responde a ruidos intensos y le hacen las pruebas, confirman, nada más. Este niño a los 2 meses tiene sostén cefálico, gatea entre los 4 y los 6 meses, se sienta a los 6 meses y al año ya se para. Tenemos otra niña de 5 meses. Ella tiene antecedentes del bisabuelo y el abuelo paterno con pérdida auditiva y un tío con heterocromía. Sospechan hipoacusia a los 6 meses y el resto de sus hitos motores de desarrollo motor son normales. Si nosotros vemos los audiogramas, son parecidos. Entonces, ¿qué hacer con estos niños? La respuesta terapéutica hasta ahorita pues, es un implante coclear aquí en el país. Y bueno, pero ¿por qué estudiar genética? ¿Por qué hacer más, no? Porque sabemos que la pérdida auditiva es un síntoma. Y también sabemos que conforme más niños vemos con implantes cocleares, nos damos cuenta que cada niño es distinto y que el desempeño de los niños con implantes es altísimo. Hay una gran variabilidad en estos niños. ¿Qué es lo que afecta? Bueno, pues hay muchísimas cosas que se han descrito que pueden impactar en el desempeño de los niños, desde la anatomía de la cóclea, la técnica quirúrgica, el contacto de los electrodos con las células del ganglio espinal, historia auditiva, si usó o no auxiliares auditivos, la rehabilitación postoperatoria, cognición. Pero una cosa de la que cada vez más se habla es el diagnóstico. Es importantísimo saber por qué tienen pérdida auditiva, ¿no? Como yo les digo a mis pacientes, la pérdida auditiva es como decir, tener tos. Todos puedes tener por sinusitis, reflujo, asma, alergia. No todos son lo mismo y todos se tratan de manera distinta, pero al final del día todos es una tos. Entonces, así es esto, ¿no? La pérdida auditiva es un síntoma. Podemos tener un audiograma muy parecido, pero muchas causas distintas, es decir, diagnósticos distintos. Si nosotros hablamos de los estudios más relevantes o más importantes para obtener un diagnóstico en niños con hipoacusia o en personas con hipoacusia, podemos hacer tomografías, resonancias magnéticas, otros estudios, pero vemos que desde el 2014 y 2015 el estudio genético es el estudio único más efectivo para encontrar la causa de una pérdida auditiva. Con esto en mente vamos a seguir esta plática. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque, déjenme cambiar. ¿Por qué es importante? Porque la localización del defecto en el proceso auditivo va a tener repercusiones importantes con el tratamiento que nosotros podemos ofrecer, que hoy en día es el implante coclear para pérdidas auditivas severas y profundas. ¿Qué significa esto? Que es muy diferente que una persona tenga una hipoacusia sensorial y una neuropatía. Es decir, tenemos que identificar en dónde está el problema. Porque si el problema está aquí,
en la estrella vascularis, en el órgano de Cortis, en las ileas internas o externas. Y nosotros colocamos un implante coclear. El implante coclear va a brincar el problema y va a tener una estimulación efectiva sin alteraciones hacia el nervio, y del nervio al cerebro vamos a poder tener un procesamiento auditivo normal. Pero ¿qué pasa si el defecto no está en esta parte, sino está en la parte neural? Nosotros poniendo un implante coclear, que es una estimulación mucho más potente que los auxiliares auditivos, vamos a tener una mejor estimulación. Sin embargo, no vamos a haber brincado el problema. Y al no haber brincado el problema, la información que se transmite va a seguir transmitida a través de este cable o nervio defectuoso. Esto es lo que se conoce como la hipótesis del ganglio espiral. Es importante localizar dónde está la pérdida, dónde está el defecto o la mutación para nosotros poder o intentar predecir el resultado con el implante coclear, es decir, una correlación fenotipo y con los resultados de los implantes cocleares. Cada vez hay más estudios describiendo esto, porque es lo que nos gustaría tener esta conversación con los papás cuando nosotros hacemos un diagnóstico. Es decir, primero hacer el diagnóstico de pérdida auditiva, el por qué gen está alterado, para poder nosotros decirles, ¿cómo les ver con el implante? Solo necesitamos un implante, necesitamos 2 implantes, necesitamos más valoraciones con un grupo multidisciplinario. ¿Qué tanto más? ¿Con qué frecuencia? Necesitamos desarrollar otras habilidades en estos niños. Entonces, todo esto es sumamente importante porque el impacto y la trascendencia de esta información es importantísima en estas familias, porque realmente les va a dar un cambio en la vida, un cambio en la perspectiva, un mayor entendimiento de sus pérdidas auditivas, y también los puede orientar a los riesgos de los hermanos, a riesgos de los hijos. Y la gente y los familiares y las mismas personas que viven con pérdida auditiva van a comprender mejor cuál es su problema y van a poder tratarlo de una manera más adecuada. ¿Qué otra cosa vimos? Bueno, sabemos que a principios de este año leímos los primeros reportes de los primeros casos de terapia génica para pérdida auditiva. Entonces, esto reitera la importancia de hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque si sabemos que un paciente que tiene neuropatía auditiva o tiene una pérdida tiene un resultado positivo para AUTOF, hoy en día existe terapia génica que a través de una inyección se inserta un virus, y con esto podemos curar o tratar de una manera muy satisfactoria la pérdida auditiva. Estos son los primeros resultados y son prometedores y nos hacen aún pensar más la importancia de tener un diagnóstico de estas pérdidas auditivas. Este es el primer gen que tenemos como tratamiento, pero vienen más. Entonces hay que trabajar en esto. Lo que hicimos en este programa, en el programa de Escuchar Sin Fronteras, con todo el grupo de trabajo, fue tratar de describir la etiología genética de la pérdida auditiva en niños que aplicaban a nuestro programa a través de una secuenciación exómica. ¿Qué hicimos? A través de una muestra de saliva, extrajimos el material genético del ADN de estos niños, se realizó secuenciación exómica, se hizo un análisis de esta información y se entregaron los resultados a los pacientes en un periodo del 2021 al 2023. Hicimos pacientes consecutivos. Todo esto fue aprobado por el Comité de Ética de ambos hospitales, del Boston Children's y del Centro Médico ABC. Estudiamos un total de 42 niños. El 90% de ellos tenían hipoacusia bilateral, todos mexicanos, de 17 estados de la República, y 40 de ellos tenían hipoacusia severa profunda. 17 estados, los pacientes provenían de 17 estados, y 97% de ellos se referían a hispanos o latinos. Estos son los resultados. Lo que encontramos es que la gran mayoría tuvo una pérdida congénita. Los antecedentes familiares, aquí quiero poner mucha hincapié en que el 74% de los pacientes negaron tener hipoacusia familiar.
Entonces, en el pasado, pues, pensábamos que si teníamos un niño con una pérdida profunda o severa, y negaban antecedentes heredofamiliares de hipoacusia, y el niño no se veía sindrómico, no había necesidad de hacer estudios genéticos o de incluir a los genetistas en la valoración de estos niños. Quiero que se queden esto en mente porque ya no es cierto. Este estudio les vamos a demostrar que es importantísimo la valoración multidisciplinaria y que los genetistas en nuestras evaluaciones son fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Tuvimos un diagnóstico genético en el 38% de la población estudiada. El 63% tuvieron genes con una herencia autosómica recesiva, el otro 37% autosómica dominante. Y algo que nos llama muchísimo la atención es que el 73% de nuestros resultados fueron genes asociados a síndromes, es decir, una hipoacusia sindrómica. Y eso es bastante alto. El 25% no sindrómico. Estos son los resultados. Estos son varios. Aquí están todos los genes descritos que encontramos en esta población. Como vemos, el 23 de ellos fueron negativos, 16 positivos y tenemos 3 genes inconclusos. Antecedentes de hipoacusia familiar. Regresemos a esto. Entonces, en los pacientes positivos, el 14 de ellos no tenían antecedentes familiares, es decir, no tenían ningún pariente con pérdida auditiva. Ninguno de sus parientes usaba auxiliares auditivos. Entonces, si un paciente no tiene pérdida auditiva en la familia y no parece sindrómico, eso no excluye que pueda tener un gen positivo para pérdida auditiva. ¿Y qué vemos? Que en los pacientes negativos, 7 de ellos referían tener un familiar con hipoacusia, como el ejemplo que vimos, que tenía una tía con sarampión que le dio pérdida auditiva. Acerca de los casos positivos los dividimos en sindrómicos y no sindrómicos. Estos son los genes que identificamos. Es decir, solo un cuarto de ellos presentaron genes que no están asociados a otras alteraciones como GJB2, ¿no? Mientras el 75% de ellos formaba la pérdida auditiva, es una característica más de estos síndromes. Aquí los tenemos y tenemos una manera que para mí me resulta muy fácil de entender para esta clasificación y nos ayuda a entender por qué es importante hacer estudios genéticos en pérdidas auditivas. Vamos a dividirlos como no sindrómicos, que fue el 25% que vimos hace rato. Genes sindrómicos al nacimiento. ¿Qué significa esto? Que cuando el niño nace ya tiene otras características que nos hacen sospechar que pudiera tener un síndrome, como que, como Waardenburg, el color de los ojos, la coloración de la piel, algunas manchas en el pelo, ¿no? Charge, bueno, pues todo un fenotipo clásico. O este gen es PATA5L1, donde vemos retraso en el desarrollo y ciertas manifestaciones en la semblanza que nos pueden hacer sospechar. Pero, ¿qué pasa con el otro 50%? El otro 50% tienen genes que son genes que simulan no sindrómico. Es decir, genes que cuando nacen, los niños no parecen tener ningún otro síntoma. ¿Cómo qué? Como Pendrek, ¿no? Usher, son niños que nacen, algunos de ellos cuando no tienen la reflexia vestibular o tienen una función vestibular disminuida, pero no necesariamente reflexia, eso tener un desarrollo completamente normal. Y no es hasta su infancia, entre 4, 5 o a veces más tarde, 10, 11 años, que empiezan a tener otras manifestaciones sindrómicas y ahí es cuando se hace el diagnóstico. Entonces, hacer el diagnóstico temprano de estos niños nos ayuda a tener una mejor contención con la familia y poderles dar un abordaje multidisciplinario para mejorar su calidad de vida. Si regresamos a la efectividad diagnóstica del estudio genético, aquí es lo que nosotros encontramos, un 38% comparada con alteraciones en la tomografía, en la resonancia magnética y otros, porque la mayoría de nuestros pacientes tienen cócleas normales y sin alteraciones en el laberinto. Entonces, la parte genética es la que nos da la respuesta. Si nosotros comparamos nuestros resultados contra los de Estados Unidos, España o Países Bajos, vemos una similitud importante en la efectividad diagnóstica del estudio genético, ¿no? Alrededor de un 30-40%, mucho más alta que tomografía y resonancia magnética.
¿Qué pasa con la herencia? Pues el patrón de herencia predomina el autosómico recesivo y en un menor porcentaje el autosómico dominante. Nosotros encontramos un 75% de casos sindrómicos, perdón, de casos sindrómicos en nuestra población. Y, por ejemplo, encontramos en España, dependiendo del estudio y de la región, habían ellos reportado un 9% hasta un 38%. Pero a nosotros nos llama mucho la atención esto. Conforme vayamos teniendo más resultados y sigamos evaluando más niños, veremos si esto persiste o si simplemente ahorita es un sesgo de la muestra. Esto ya lo platicó la doctora Alma hace un momento. Tenemos muchos retos en México, pero no hay nada como en estos foros poder difundir los resultados que llevamos hasta ahorita y mostrar la relevancia del trabajo y el abordaje multidisciplinario. Tenemos ciertos limitantes en nuestros estudios, que todos los estudios se aplican en línea a nuestro programa. No evaluamos ni mutaciones mitocondriales y desconocemos el estatus de CMV en esta población. Entonces, si regresamos a los casos de los niños que platicamos al principio, encontramos que el primer niño que les platiqué de 8 meses que tenía un retraso en el sostén cefálico, en sentarse, en gatear, este retraso motor, él tiene un gen positivo para Usher tipo 1. ¿Qué significa esto? Que el niño tiene una pérdida auditiva severa profunda, arreflexia vestibular, y esto es lo que le ha causado el retraso motor, y eventualmente va a presentar retinitis pigmentosa progresiva en infancia tardía o en adolescencia. Es autosómico recesivo y en la familia no había nadie con este gen. Claro que cuando nosotros tenemos este diagnóstico, el abordaje a la familia, el acompañamiento y el apoyo de médicos, de un equipo multidisciplinario es importantísimo. ¿Por qué? Porque tiene que estar acompañado por un seguimiento oftalmológico, un seguimiento un poco más cercano en cuanto a la parte auditiva y pues apoyo emocional, ¿no? ¿Qué pasa con otro niño? Este es el segundo caso. El segundo caso era un niño que prefería que la tía había tenido hipoacusia, ¿no? A los 4 años por sarampión y resultó ser un GJB2. ¿Tiene algo que ver con el sarampión? No, pero ese es su gen, ¿no? Entonces, simplemente aquí es un caso donde tenemos un antecedente heredofamiliar, pero es un caso no sindrómico de una hipoacusia aislada, autosómica recesiva, y es la mutación más más prevalente en el mundo, GJB2. Por último, tenemos este tercer caso de una niña de 5 años y ella tenía un bisabuelo y abuelo paterno con pérdida auditiva y el tío con heterocromía, ¿no? Ella fenotípicamente no tiene datos eh, de heterocromía o mechón blanco, pero ciertas pequeñas características que pudieran sugerir. Sin embargo, cuando vemos el gen, tendremos un resultado positivo, nos damos cuenta que es un síndrome de Waardenburg tipo 2, con una penetrancia, con unas manifestaciones variables y autosómico dominante. Eh, entonces, también con ella, el abordaje y el seguimiento multidisciplinario es sumamente importante porque incluye también oftalmólogos, genetistas y a estos 3 casos, el, el acompañamiento de las genetistas es importante porque, algo como lo mencionó la doctora Alma hace rato, va a orientarlos en cuanto al riesgo de otros hijos, en cuanto al riesgo de hermanos, y todo esto les da a los familiares más empoderamiento para poder tener un mejor apego a las terapias y al uso de los implantes cocleares, y definitivamente mejora los resultados de los niños tratados con implantes cocleares. Entonces, podemos concluir con este eh, pequeña muestra que es muy importante realizar estudios diagnósticos en la población porque hay muy poco publicado sobre poblaciones mestizas y necesitamos tener más diagnósticos en nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Estamos ahorita listos para las preguntas que pudieran tener. Y bueno, pues cualquier cosa me pueden encontrar por aquí en estas fundaciones. Y bueno, antes que terminar, agradezco a todo el apoyo que tenemos de un grupo, es un grupo multidisciplinario
Y estos son algunos de los que nos han ayudado pues, en este gran proyecto que es Escuchar Sin Fronteras y en la parte genética. Gracias, buenas noches. Agradecemos a la doctora Rodríguez por su interesante plática e iniciaremos ahora con la sesión de preguntas.